Dos. Vamos a leer del versículo 40 al versículo 47. ¿Lo tienen? Yo leo el 40, ustedes leen el 41, así alternamos hasta llegar al 47. Ahí nos unimos todos. Dice así la palabra de Dios. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino de temor a toda persona, y una maravilla especial todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Bendice, Señor, esta predicación, la ponemos en tus manos. Úsame, Señor, como a ti te agrade. Te ruego, Señor, que hables al corazón de cada uno de mis hermanos y que bendiga, Señor, la iglesia y permita, Señor, que sea edificada con tu palabra y con tu Santo Espíritu, Señor. Ponemos en tus manos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. La fe, la esperanza y el amor son características de una iglesia que crece y madura. En Hebreos capítulo 10, versículo 2, vemos que no solamente en las cartas de Pablo, sino también aquí se menciona Hebreos capítulo 10. En el libro de los Hebreos capítulo 10 se mencionan también estas virtudes de las que hablamos hace 8 días. Hebreos capítulo 10, versículo 22, dice aquí la palabra de Dios: acerquémonos con corazón sincero, dice, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y luego dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Versículo 24: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahí se mencionan las 3 virtudes de las cuales predicamos hace 8 días, ¿verdad? Fe, esperanza y amor. Es importante que una iglesia, hermanos, desarrolle estas virtudes para que tenga un equilibrio como iglesia, que haya un crecimiento espiritual y numérico, ¿verdad? Este va a ser el resultado de la madurez de una iglesia. Pero ¿cómo debemos hacer o qué debemos hacer para poder producir estas verdades? Vamos a ver en esta tarde, hermanos, con el ejemplo de la iglesia de Jerusalén, nos vamos a dar cuenta, hermano, cómo ellos mostraron ese crecimiento. ¿Qué fue lo que hicieron ellos para tener ese crecimiento? Vamos a ver ese proceso ilustrado con la iglesia de Jerusalén. Cuando ese crecimiento se realiza en una iglesia, entonces vamos a ver que van por un camino, ¿verdad?, en el que el crecimiento numérico y el crecimiento espiritual va a verse claramente en la iglesia. Ahora, ahí en Hechos capítulo 2, en el versículo que nosotros vimos, hermanos, Hechos capítulo 2, aquí vemos en el versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos, dice, de esta perversa generación. Aquí está Pedro predicando, hermanos, ese tremendo mensaje que nosotros conocemos, ¿verdad?, como
la predicación en Pentecostés. Y vemos, hermanos, que sucedió algo grande, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que los judíos que no creían habían rechazado a Jesús, lo habían rechazado como Mesías. Y aquí está Pedro predicándoles, ¿verdad? Este tremendo mensaje. Vemos ahí en el versículo 40 y vemos la respuesta de los judíos, dice en el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vemos, hermano, que 3,000 creyeron y se bautizaron, escucharon el mensaje y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que fue algo tremendo. Ahí en el capítulo 2, versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ese dato es importante, hermanos. Dice que moraban judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ahora, ¿por qué estaban los judíos reunidos aquí? Recuerden que los judíos piadosos, hermanos, cada año se reunían en Jerusalén para adorar a Dios. Esa fiesta duraba 50 días. Y aquí vemos, ¿verdad? Precisamente cuando termina esta celebración, vemos lo que está sucediendo. Entonces había judíos piadosos de varias partes, ¿verdad? De varias naciones. En el versículo 6 dice, y hecho estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar. Mire lo que dice, en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Portos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, y cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Vemos, hermano, que ahí ocurrió, ¿verdad? Este evento sobrenatural, la predicación del evangelio. Ellos escucharon el evangelio en su propia lengua. Ellos estaban predicando, ¿verdad? Y ellos estaban escuchando en su propia lengua. Este es el inicio precisamente de lo que va a ocurrir en la iglesia de Jerusalén. Este proceso que va a ocurrir con la iglesia de Jerusalén. A partir de que estas personas son salvas y añadidas a la iglesia, se comienza con un proceso bien importante, hermano, que cada iglesia, ¿verdad?, debería de tener. Mire, lo que hacemos en la iglesia, hermano, a veces parece sencillo, pero no lo es. Es importante, hermano. Por muy sencillo que usted vea un culto, no lo tome, no lo menosprecie. A veces decimos, no, bueno, es la oración, llego después de la oración. No, a veces acción de gracia, bueno, llegamos después de acción de gracia, eso no es tan importante. Hermano, en un culto hay diferentes cosas que se hacen y todas las cosas son importantes, ¿verdad? Todas las cosas son importantes y son para adorar al Señor. Entonces vamos a ver en primer lugar, hermano, vamos a ver que hay 3 experiencias vitales que todo cristiano debe experimentar para crecer en la fe, en la esperanza y en el amor. Si nosotros vamos a crecer en estas 3 virtudes, tenemos que tener estas experiencias que tuvo la iglesia de Jerusalén. Experiencias, ¿verdad?, que todo cristiano puede tener. Por eso le digo, no las menosprecie, ¿verdad? Si usted entendiera esto, entonces usted se esforzaría en estar en cada culto de la iglesia. En primer lugar, dice ahí en Hechos capítulo 2,
versículo 42. Dice en el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y a continuación empieza ese proceso, ¿verdad? Que los apóstoles iniciaron con toda esta gente que empezó a llegar a la iglesia. Dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Lo primero que dice la palabra de Dios que hicieron los apóstoles con toda esta gente, hermano, es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Una de las cosas que siempre vemos, ¿verdad?, como un patrón, es que la enseñanza de la palabra de Dios siempre abundaba en estas iglesias, hermano, tanto en la iglesia de Jerusalén como en cada una de las iglesias que Pablo estableció. Siempre abundaba la enseñanza de la palabra de Dios, la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Y eso es lo que debe de suceder en una iglesia. Debe de haber enseñanza de la palabra de Dios. Mire algunos versículos donde Pablo menciona la exhortación. Dice 1 Corintios 4:17. Si usted analiza, hermano, los viajes misioneros de Pablo, dice la Biblia que él iniciaba la iglesia y a veces se quedaba 3 meses, a veces se quedaba 1 año en esa iglesia, a veces se quedaba 3 años en esa iglesia. ¿Y qué hacía en ese tiempo? Enseñaba la palabra de Dios. Les enseñaba la palabra de Dios. 1 Corintios 4, versículo 7 dice, porque 4:17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Si algo hacía Pablo, hermanos, era enseñar. Y eso fue lo que hizo, ¿verdad? Y eso fue lo que hicieron los apóstoles en la iglesia de Jerusalén. Enseñar la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Dice también ahí la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses 3:2. 1 de Tesalonicenses 3:2. En primer lugar, la iglesia debe tener una experiencia de aprendizaje en la palabra de Dios. Todo creyente debe de tener una experiencia de aprendizaje en la palabra de Dios. Si queremos producir esas virtudes, hermano, tenemos que exponernos a la enseñanza, al aprendizaje de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios aquí en 1 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 2. 1 de Tesalonicenses 3, versículo 2. Miren lo que dice aquí. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Entonces Pablo no solamente les enseñaba, pero cuando sabía de algún problema, de alguna situación que estaba sucediendo en alguna iglesia, les enviaba a un hermano fiel para que les confirmara, ¿verdad? Les recordaba y les enseñaba una vez más la palabra de Dios. Eso es muy importante, hermano, que aprendamos la palabra de Dios. Todo cristiano debe de tener una experiencia de aprendizaje en la palabra de Dios. Dice Tito capítulo 2, versículo 1. Dice aquí, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esto es lo que debe de suceder en una iglesia, hermano. En una iglesia debe de abundar la enseñanza de la palabra de Dios, porque ese es el fundamento que debemos de tener como iglesia. Mire, Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2, versículo 20. La iglesia debe tener una experiencia de aprendizaje en la palabra de Dios. Es importante, es necesario para tener un buen fundamento. Mire, usted como cristiano no va a tener un buen fundamento si usted no tiene esa experiencia de aprendizaje en la palabra de Dios. Versículo 20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí está, hermano, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Nosotros creemos en los apóstoles y en los profetas bíblicos. Aquí hay profetas, aquí hay apóstoles, hermano. Y usted puede venir y conocerlos y escuchar y ver lo que ellos enseñaron. Y ahí edifique su vida, su fe, ¿verdad? Ahí debe de tener su fundamento en la palabra de Dios. Ahora, el propósito de la enseñanza, dice Efesios capítulo 4, versículo 14, Efesios capítulo 4, versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El propósito, hermano, de tener un fundamento sólido en la enseñanza es que seamos cristianos, ¿verdad? Firmes en la fe, que no seamos movidos por esas corrientes filosóficas, por esas falsas doctrinas, por esos falsos maestros. Por eso es importante que usted establezca un fundamento sólido. Cuando usted conoce la palabra de Dios y se expone a la enseñanza de la palabra de Dios y usted escucha una falsa enseñanza, usted rápidamente se va a dar cuenta que eso no es conforme a la palabra de Dios, que eso no es lo que enseña la palabra de Dios, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, dice, de todo viento de doctrina. Mire, dentro de el cristianismo hay iglesias que agarran la moda de algo, hermano. Y hay iglesias que empiezan la moda con una iglesia, ¿verdad? Tipo discoteca, y todas las iglesias quieren ponerse en modo discoteca. Y de repente empieza una a echar humo ahí en los cultos y todas las iglesias echando humo. Ahora está de moda que ahora se están tatuando y todo el mundo se está tatuando porque vino uno a decir que no importa lo de afuera, solamente importa lo de adentro. Entonces tú te puedes dejar el cabello largo, te puedes poner tatuajes, no importa, a Cristo solamente le importa tu corazón. Y entonces, hermano, tenemos un montón de gente, ¿verdad? Siguiendo todas estas filosofías. Y eso es algo simplemente, ¿verdad? Por mencionarlo. Pero hay cosas más serias, hermano, asuntos doctrinales que dañan a una iglesia. Por eso usted necesita, mire Mateo 22, versículo 29. Si una iglesia va a tener un equilibrio, hermanos, correcto, produciendo estas virtudes que lo llevan a la madurez, un crecimiento espiritual, un crecimiento numérico. No es que estamos enfatizando, tenemos que ser una mega iglesia. No, el resultado viene por sí mismo, hermano. Cuando nosotros como iglesia maduramos, crecemos, se va a ver en lo espiritual y se va a ver en lo numérico. Es inevitable, hermano. Mateo capítulo 22, versículo 29. Dice la palabra de Dios aquí, Mateo 22, versículo 29. Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Aquí está hablando en relación a un asunto, la resurrección. Y cuando nosotros distorsionamos, hermano, alguna doctrina, alguna enseñanza, nos enredamos y empezamos a perder esperanza. Dejamos de hacer obras al Señor, dejamos de amar a Dios como debiéramos, cuando no tenemos un fundamento sólido y correcto de la palabra de Dios. Por eso es que si algo usted tiene que hacer, hermano, en su devocional o cuando usted estudia, lea y conozca la palabra de Dios. Hay muchos devocionales que usted puede escuchar, hermano, devocionales, ¿verdad? Pensamientos y cosas que lo animan, pero que sea la palabra de Dios la fuente. La fuente. Marcos capítulo 12, versículo 24. Marcos capítulo 12, versículo 24. Dice aquí el pasaje paralelo. Dice, entonces le respondió Jesús, les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios, ¿verdad?
porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. El versículo 27 dice, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros muchos erráis. Cuando nosotros ignoramos la palabra de Dios, nos vamos a equivocar, hermano, en muchas cosas. Mire, usted no depende de las personas, ni depende, hermano, de otro cristiano para hacer, no debería de depender de otros cristianos. Su fidelidad, su servicio al Señor, debería depender de Dios. ¿Y por qué depende de Dios? Porque usted tiene un fundamento sólido, ¿verdad? Sabe, tiene una convicción firme, ¿verdad? Y no es fácilmente movido ni por una circunstancia, ni por una persona, porque su fundamento es sólido. La palabra de Dios también nos dice, hermano, ahí en Juan capítulo 14, el propósito, hermanos, de una enseñanza sólida es que nosotros podamos practicar lo correcto, vivir correctamente, porque la doctrina, la enseñanza afecta en cómo vivimos. Juan capítulo 14, versículo 25. Vea cómo la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo es el que nos va a enseñar, hermanos. Dice aquí Juan capítulo 14, versículo 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo, dice, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahí en el capítulo 15, versículo 26. Capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él dará testimonio acerca de mí. Mire el capítulo 16 del mismo libro, del Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 12. Dice aquí, aún tengo muchas cosas que deciros, pero aún no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermano, el Espíritu Santo nos da discernimiento para que podamos entender la palabra de Dios, para que la podamos discernir, para que la podamos entender, recibir en nuestros corazones. Es el Espíritu Santo, hermano, el que va a hacer esa obra en nuestros corazones. Pero ¿cómo el Espíritu Santo va a obrar en su vida si usted no tiene esa experiencia de aprendizaje en la palabra de Dios? Enseñe, se debe de enseñar la palabra de Dios, hermano. A veces decimos, es que eso es muy profundo, o es que eso, ¿para qué aprenderlo? Hermano, necesitamos aprender toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios, pero el propósito del consejo de Dios es que podamos vivir correctamente. Mire 1 Corintios 8:1. El conocimiento no solamente es para que yo muestre cuán inteligente soy yo, porque es que muchas veces, hermano, solamente tenemos conocimiento, pero no hay edificación en nuestras vidas, porque solamente estamos buscando aprender, pero no queremos cambiar. ¿De qué sirve aprender si eso no nos va a llevar a vivir diferente? 1 Corintios capítulo 8, versículo 1, dice la palabra de Dios: en cuanto a los sacrificados, los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El amor edifica. Por eso dijimos, hermano, que es necesario desarrollar estas tres cualidades, ¿verdad? Porque no solamente es conocimiento, es amor, es esperanza en la vida del creyente. La iglesia de Jerusalén, hermanos, nos muestra cuál es el proceso por el cual una iglesia puede madurar. Primero dice que se les fueron enseñados
en la doctrina de los apóstoles. Pero en segundo lugar, dice la Biblia, nos habla de una experiencia en la relación unos con otros y con Dios. Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice aquí, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y luego dice, en la comunión unos con otros. Note esa frase, en la comunión unos con otros. Y menciona algunas cosas que hacían unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Más adelante, en el versículo 47 dice, versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Ahora mire el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos, mire lo que dice, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Aquí encontramos, hermano, actividades que realizaban juntos, ¿verdad? Por lo menos nos menciona 4 actividades que realizaban juntos. Ahora, es importante, hermano, que entendamos que estas actividades tenían un propósito. El propósito era desarrollar comunión, crecer en comunión unos con otros. Por eso es importante, hermano, que no solamente vengamos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, pero también, hermano, desarrollemos comunión unos con otros, ¿verdad? ¿Qué hacían ellos? Bueno, en primer lugar, decía que participaban en el partimiento del pan, comían juntos, dice la palabra de Dios. Ahora, cuando dice que participaban en el partimiento del pan, comían unos con otros en el partimiento del pan. Note que se habla del partimiento del pan, que eso es una referencia, ¿verdad?, a la Santa Cena. Pero no solamente está hablando de la Santa Cena, habla, ¿verdad?, de esa comunión que tenían unos con otros. Y nos damos cuenta que no solamente se refería a la Santa Cena, hermanos, por la amonestación que Pablo le hace a los corintios. Primera de Corintios 11, 17. La Biblia nos dice que ellos se reunían para tener comunión unos con otros y con el Señor. Es decir, que tenían un tiempo de convivencia. Comían juntos. Mire, ya solamente para que algunos coman juntos, ya es difícil a veces, hermano, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 11, dice aquí, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, mire, sino para lo peor. Mire, hermano, yo le voy a, honestamente, hermano, todos los que servimos a Dios, hermano, debemos de entender que cuando venimos a la iglesia y cuando servimos a Dios, tenemos que orar antes de hacer lo que vamos a hacer para Dios. Si usted viene en la carne, hermano, usted no va a ser de bendición. Usted va a ser de tropiezo en lo que está haciendo para Dios. A veces buscamos desquitarnos con el primero que vemos o sin deberla ni temerla, la persona paga los platos rotos, ¿verdad? Que ya usted se echó un pleito allá en su casa y viene aquí a seguir con el pleito. No debería de ser, hermano. Ore al Señor, póngase espiritual, póngase en las manos de Dios, porque ese es precisamente lo que estaban haciendo los corintios, hermano. Ellos se reunían, ¿verdad? Pero se les olvidaba que, hermano, estamos en comunión unos con otros y con el Señor. Dice en el versículo aquí, sigue diciendo, versículo 18, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia. No es un club social esto, hermano, no es un condominio, es una iglesia. Y en una iglesia, Cristo tiene toda la preeminencia.
Él es el centro de la iglesia. Él es el que se lleva toda la honra y toda la gloria. Es Cristo, hermano. Nos reunimos para honrar y glorificar a Jesucristo. Todos los demás, hermano, estamos por debajo de Él. No hay nadie por encima de Cristo. Entonces, entendiendo eso, si usted viene a la iglesia, venga a agradar a Cristo. Mira, a eso se reunían. Hermano, nos reunimos como iglesia. Dice, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo, dice. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor. Está hablando de la Santa Cena. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Pablo reprende a los corintios por usar mal y abusar de esto, ¿verdad? Hermano, no debemos dejar, hermano, que estas cosas, ¿verdad? Si nos vamos a reunir para compartir, si nos vamos a reunir como hermanos, el propósito debe ser crecer en comunión. No que yo sea visto, no que yo sea el centro de atención. No, hermano, eso no debería ser. Que el Señor sea glorificado, que podemos crecer en comunión. Mire, siempre de que se hacen actividades grandes, siempre hay conflictos, hermano. Siempre hay problemas. Yo sé que usted de aquel lado no los ve, pero yo como pastor siempre me entero. Se hizo el Día de la Madre, siempre salió alguna hermanita. No, pastor, ¿qué? ¿Por qué, hermano? Porque no venimos con un deseo de ser bendición. Venimos con el deseo, ¿verdad?, de imponernos y decir, yo lo voy a hacer como yo quiero. No, hermano, cambie esa mentalidad, porque no vamos a crecer como iglesia si usted sigue con su mentalidad, ¿verdad?, de que es usted la que tiene que ser escuchado, es usted la que tiene que imponer. No, es que mi manera de hacer las cosas es la que cuenta. No es así, hermano. Si viene un hermano que lo sabe hacer diferente, bueno, hermano, adelante, hazlo tú, ¿verdad? Próxima lo hago yo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el conflicto? Se trata de edificarnos, hermano. Estamos hablando de la experiencia que tuvo esta iglesia para crecer. Dice la Biblia que tuvieron la experiencia de aprendizaje en la palabra de Dios, pero también imagínense esas 3,000 personas. Nosotros no llegamos a 150, hermano. Y cada día, y cuando vamos creciendo, parece que viene la división y baja, ¿verdad? Viene la inconformidad, viene la envidia, empezamos imagínense, 3,000 personas, hermano. Bueno, por eso se pusieron diáconos. En Hechos capítulo 6 había división, ¿verdad? Mis viudas no son atendidas, los griegos contra los hebreos. Es que no, nada más atienden a las viudas de aquí de Jerusalén. Pero los que somos de fuera nos menosprecian. Ya parece que oigo esas, ¿verdad? Esos reclamos, ¿verdad? No, es que están haciendo aquí acepción de personas. Hermano, esto no es nuevo en las iglesias, es un problema que se tiene que arreglar. Y si no se arregla, ¿cómo vamos a seguir adelante? ¿Cómo vamos a avanzar como iglesia? Dice, Juan dijo, es necesario que que Él crezca, pero que yo megüe. Hermano, yo tengo que ceder al Señor, no solamente, hermano, darle la razón a alguien más, no, darle la honra y la gloria al Señor. Darle la honra y la gloria al Señor. Ahora, cuando todo esto, hermano, sucede, mire, la iglesia pierde, hermano. Porque usted puede tener una mala actitud. Y mire, yo no le voy a hacer caso a usted si usted tiene una mala actitud. Puede ser que en el momento, ¿verdad?, haya cierto descontento. Pero yo voy a seguir adelante.
Pero la persona a la cual usted fue tropiezo, ya no va a regresar a la iglesia. Y si usted es tropiezo a una persona, hermano, la Biblia habla de los que causan tropiezo. Y hermano, eso ha pasado en la iglesia, ¿verdad? Y a veces por cosas tan simples, hermano. No, que en la cocina me trataron mal, que no me quisieron, que no esto, que no lo otro, ¿verdad? Cosas tan sencillas, hermano. Por eso, hermano, si vamos a servir, si vamos a hacer algo, hagámoslo. ¿Cómo, hermano? Entendiendo que primeramente somos una iglesia. Ya desde ahí, hermano, mi mentalidad tiene que cambiar, porque lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer para Dios. Por eso es que mi servicio a Dios debe ser diferente a cualquier otra cosa. Mire, por ejemplo, usted sirve en algún condominio, hermano, qué bueno, pero no venga aquí a servir como en un condominio, por favor. Usted es lo máximo en su trabajo, qué bueno, pero no venga aquí queriendo imponerse, no es que yo en mi trabajo soy el mejor y yo también aquí tengo que, no, hermano. Aquí no es un trabajo, aquí no es un condominio, esto es una iglesia. Y cuando nos reunimos como iglesia, se supone que estamos reconociendo al Señor. Él es nuestro Dios, hermano. Él es el centro, Él es el que se lleva la honra, es el que le lleva la gloria. Lo que hacemos es para hacerlo para Él, para agradarle a Él. Y Él nos bendice. Amén, hermanos. Comían juntos. Un día, hermano, que podamos comer juntos, sin problemas, sin conflictos, sin divisiones, es porque estamos empezando a crecer. Amén. No solamente comían juntos, dice que oraban juntos, versículo 42. Estamos en Hechos, capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, mire, y en las oraciones. Es importante orar juntos. Es importante, hermano, orar como iglesia, orar juntos. No menosprecie el servicio de oración. Es importante el servicio de oración. La oración era parte importante de la comunión de la iglesia. ¿Se imagina? 3,000 personas orando allí. Me imagino el conflicto que empezó a pasar ahí, hermano, ¿verdad? Juntos. Vamos a ver algunos versículos sobre la oración, pero mire, cuando la iglesia ora, hermano, cosas grandes suceden cuando la iglesia ora. En Romanos 12, versículo 10. No podemos orar como iglesia si estamos divididos como iglesia. Pero cuando estamos unidos como iglesia, hermano, y es responsabilidad de todos, hermano, mantener esa unidad como iglesia. Es responsabilidad de todos. Porque, hermano, acuérdese, lo que destruye a una iglesia no es lo externo. Mire, aquí hubo un tiempo que la gente de aquí, hermano, recién yo llegué, hizo una guerra contra la iglesia. Quizá usted no la supo. Siempre ha habido gente aquí en la urbanización que le molesta a la iglesia. Siempre. Yo estaba aquí en la última reunión que hicieron aquí de condominio en la urbanización. Y una señora, no recuerdo, empezó a hablar mal de la iglesia. No, que la iglesia, ellos no pagan, deberían de cobrarle más, ellos son muchas personas y ellos deberían de pagar la mitad del condominio y cosas así. Ya no sabía que yo era el pastor. Y cuando empiezo a hablar yo le digo, discúlpeme, pero la iglesia siempre ha pagado su condominio. Por lo menos desde que yo llegué, que hace 9 años atrás, la iglesia ha pagado su condominio. Somos fieles en pagar el condominio. Pero hermano, no importa, eso no importa. La gente siempre va a estar en contra de la iglesia. Pero no nos van a vencer. Porque la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. No hay nada que pueda, hermano, en contra de la iglesia. Pero lo que sí lastima a una iglesia y divide a una iglesia son los problemas entre hermanos. Por eso Pablo tanto, hermano, enseñó a la iglesia de Corintio, hermano, por esto no los puedo alabar, porque hay entre vosotros pleitos, divisiones, y en parte lo creo. Me dicen que hay, y en parte lo creo, le dice.
Romanos capítulo 12, versículo 10. Dice, amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros en lo que requiere diligencia. Note esas palabras, hermano, esas palabras son bien importantes. El amor fraternal, honra, prefiriéndonos los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Es el mismo patrón que vemos en la iglesia de Jerusalén. Es el mismo patrón que estamos viendo aquí en Romanos. Y es el mismo patrón que vemos en cada iglesia. Enseñanza de la palabra de Dios, comunión entre hermanos. Necesitamos comer juntos con alegría, sencillez de corazón, compartir, orar juntos, hermano. Es una bendición. Hay bendición cuando oramos juntos. Muchos otros pasajes que le puedo mencionar. Pero dice que también compartían sus bienes. El versículo 44 y 45. Ahí, Hechos capítulo 2, versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahora, ¿por qué surgió? El contexto aquí es importante, hermano. Habían venido de otras naciones judíos a adorar, pero se habían convertido 3,000 judíos. Muchos de esos judíos no eran de allí, pero al ser salvos se quedaron allí. ¿Y dónde iban a vivir? ¿Y qué iban a comer? Esa celebración, si usted estudia, era una celebración familiar. De tal manera que había familias completas ahí. Entonces empezó a haber necesidad. ¿Y qué hicieron? Bueno, los que tenían medios empezaron a hacer de bendición a los hermanos que habían llegado y que estaban padeciendo por causa de haberse quedado allí en Jerusalén. Ahora, después nos dice la Biblia que todos los que estaban en Jerusalén fueron esparcidos, salvo los apóstoles. Es decir, Dios no quería que fueran salvos y se quedaran allí. Salieron siendo perseguidos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero es necesario entender ese contexto, porque en ese contexto fue que se presentó esta necesidad. No era solamente necesidad por necesidad. Era necesidad por causa de lo que había sucedido. Gente había sido salva, gente se había quedado en Jerusalén y por supuesto que iban a tener necesidades. Si usted se va a otro país a comenzar, por supuesto que va a tener necesidad al principio. Compartían sus bienes, dice la palabra de Dios, mostraron un espíritu generoso, había necesidad y hermano, este espíritu de generosidad es necesario. Dice la Biblia que así demos un vaso con agua, ¿verdad? Dice la Biblia que eso es una bendición. Mateo 10, versículo 42. Es necesario que en todo cristiano exista, hermano, este espíritu de generosidad. Capítulo 10, versículo 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. A Jehová da, a Jehová presta el que da al pobre, dice la Biblia. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 17, dice que si nosotros vemos a un hermano padecer necesidad y no hacemos nada, dice, ¿de qué aprovecha nuestra fe? En 1 de Juan 3, 16, hermano, dice que debemos de amar, no de lengua ni de palabra, sino de hecho y en verdad. Compartían sus bienes. Y número 4, dice que alababan juntos a Dios en Hechos 2:47. Hechos 2:47, alabando a Dios. Alabando a Dios. Amén, hermanos. La alabanza era una parte importante de la adoración. La alabanza, hermano, es importante. Dice la Biblia ahí en Marcos capítulo 2, capítulo 14, versículo 26, que la alabanza era parte también del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Marcos 14, 26, dice la Biblia que estaban cantando un himno. 14, versículo 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Qué himno cantarían?
¿verdad? Pero imagínense, Jesús practicó la alabanza. Colosenses 3, versículo 16, dice la Biblia que nosotros debemos de alabar al Señor, hermano, cantar al Señor. Mire, cuando venga a la iglesia, hermano, cante. Amén. Cante. Yo sé que algunos cantamos feo, hermano, pero debemos cantar. Si antes usted, hermano, cantaba al mundo y ahí andaba, ¿verdad?, emborrachándose y cantando para no sé qué tantas cosas, porque ahora no va a cantarle al Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. El pasaje paralelo ahí en Efesios 5, 18 y 19 habla de lo mismo, de la alabanza que debe de expresarse en el pueblo de Dios. Si se da cuenta, hermano, había una experiencia en la relación unos con otros y con Dios. Había una experiencia de aprendizaje en la palabra de Dios en esta iglesia. Había una experiencia en la relación unos con otros en esta iglesia. Y en tercer lugar, había una experiencia de testificar al mundo perdido. Estos cristianos, como le dije, hermanos, no solamente aprendieron la palabra de Dios, desarrollaron comunión los unos con los otros, pero también dice la palabra de Dios que predicaron a Cristo. ¿Y sabe por qué predicaron a Cristo? Los que salieron huyendo, salvo los apóstoles, dice la Biblia, lo podemos ver, hermano, que salieron hablando la palabra de Dios por todas partes. ¿Sabe por qué? Porque aprendieron. ¿Y de quién lo aprendieron? De los apóstoles. De los apóstoles lo aprendieron. Dice ahí en Hechos capítulo 2, versículo 47, la última parte. Mire, ya se me acabó el tiempo, hermanos. En Hechos capítulo 2, versículo 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Dice ahí en el capítulo 4, versículo 4, que la iglesia comenzó a crecer. Dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Y luego en el capítulo 5, versículo 14, dice la palabra de Dios: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Estaban creciendo, hermano. En el capítulo 4, versículo 17, dice la palabra de Dios que esos nuevos creyentes, hermano, que habían añadido a la iglesia y que estaban creciendo en comunión, vieron el testimonio de los apóstoles, hermano, cuando empezaron a ser perseguidos. Usted lo puede leer ahí en el versículo 17, capítulo 5, versículo 18 y versículo 40. Pero también vieron el ejemplo de ellos en la predicación del evangelio, cómo en cada oportunidad que ellos tenían predicaban el evangelio. Ahí en el capítulo 4, versículo 10, dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano, ¿verdad? No solamente en esa ocasión, el versículo 33, capítulo 5, versículo 30 y 31, están los apóstoles predicando. ¿Quiénes creen usted que eran los que estaban viendo todo esto? Lo que hacían los apóstoles. Los apóstoles eran perseguidos, ellos veían cómo reaccionaban. Salieron del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer. Qué importante es nuestro testimonio, hermano. ¿Sabe cómo vamos a enseñarle a nosotros, a los nuevos creyentes? Con nuestro testimonio. Con nuestro testimonio, hermano. Cuando la gente nueva llega a la iglesia, va a aprender de nosotros. Por eso es importante, mire, hasta la manera de saludar es importante. Usted saluda con una sonrisa. No saluda usted enojado. No saluda sin voltear a ver a la persona a la cara. No, usted saluda contento, con una sonrisa. Esa persona que viene a la iglesia se va a sentir parte. Y bueno, por una parte, hermano, gracias al Señor, ¿verdad?
He escuchado buenos comentarios de la gente que nos visita, ¿verdad? Aunque cuando hemos tenido actividades grandes, no es posible atender a todas las personas. Vieron la fortaleza de los apóstoles, vieron la entrega de los apóstoles y aprendieron. Miren en Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 8, versículo 1. Aquí viene la prueba de fuego para los creyentes. La persecución. Dice el capítulo 8. Estamos hablando de los que fueron salvos, fueron bautizados y se añadieron a la iglesia. Fueron enseñados en la doctrina de los apóstoles, crecieron en comunión unos con otros, estaban juntos, comían juntos, oraban juntos, alababan a Dios juntos, ayudaban a otros juntos, servían juntos. Capítulo 8, versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. Miren el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes hablando en lenguas. No dice que estaban hablando en lenguas, hermano. Tampoco dice que hicieron lo que hicieron fue predicar el evangelio, anunciando el evangelio. Eso era lo que ellos aprendieron porque lo vieron. ¿De quién lo aprendieron? De los apóstoles. Aprendieron a predicar el evangelio. Luego en el versículo 5 se menciona a Felipe. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. ¿Y qué dice? Les predicaba a Cristo. Si algo aprendieron a hacer estas personas es a predicar el evangelio. Hermano, ¿de quién lo van a aprender? De nosotros. Esa entrega, esa fortaleza, esa decisión, hermano. Mire capítulo 11, versículo 19. Aquí están otros. Se menciona a Felipe. Capítulo 11, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie de la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Ellos no eran judíos, y ellos habían escuchado el evangelio, y ellos habían sido salvos. Amén. Entonces ellos dijeron, si nosotros fuimos salvos, yo creo que ellos también pueden ser salvos. Y empezaron a predicar el evangelio. Usted puede ver ahí, hermano, la segunda iglesia más importante, la iglesia de Antioquía, hermano. Una iglesia de donde salieron los primeros misioneros. La iglesia de Jerusalén no envió misioneros, fueron perseguidos. Y fueron, ¿verdad?, obligados a salir. Pero aquí está, hermano, la gente predicando el evangelio. Si nosotros vamos a producir esas tres virtudes, fe, esperanza y amor, necesitamos tener una experiencia de aprendizaje en la palabra de Dios, una experiencia en las relaciones unos con otros, desarrollar comunión unos con otros. Y en tercer lugar, una experiencia de testificar al mundo perdido. Necesitamos hablar de Cristo. Esto es para todos los creyentes. Y si usted no está predicando el evangelio, usted no está agradando completamente al Señor. Usted necesita predicar el evangelio. Eso es lo que hacía la iglesia de Jerusalén. Eso era lo que hacía la iglesia de Antioquía. Y eso era lo que hacía cada una de estas iglesias, hermano. Y eso es todo lo que tienen que hacer los creyentes. Mateo capítulo 28 dice, id y haced discípulos. Si vamos a crecer como iglesia y avanzar, no descuidemos estas cosas, hermano. Parecen pequeñas, parecen insignificantes, pero son bien necesarias. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, ayúdanos como iglesia a seguir adelante. Tú conoces nuestro corazón. Tú conoces, Señor, lo que nos hace falta como iglesia, Señor. El aprendizaje, la enseñanza que nos hace falta, Señor. Tú conoces, Señor, la comunión en la cual debemos mejorar. Pero tú también conoces, Señor, la predicación que debemos dar y cómo hemos fallado quizá también en esto, Señor. Ayúdanos para hacer una iglesia que avanza y crece
Señor, en la madurez. No solamente espiritual, pero también numérica. Vemos gente venir a tus pies, vemos gente siendo discipulada